Las formas que me pegaban era con un cincho, a veces agarraba los hilos de plástico de la plancha, me abría la piel, me pegaba en la cara. Ella me hacía que me pusiera manga larga para que todos los moretes que yo tenía nadie los viera. También me hacía corte de fleco porque como me somataba en la pared a veces se me hacían moretes en la cara, y allí me encontró una bruja que lee las manos, y ella me dijo: ¿puedo leer tus manos? Estoy leyendo las manos gratis. Y yo le dije: sí, claro, lee mi mano. Me leyó la mano, y me recuerdo que cuando ella me leyó la mano, ella me dijo del abuso que yo había vivido. Y como yo no sabía qué era el amor, yo confundía el amor con estar con hombres o con estar con mujeres. Tenía ataduras sexuales, ataduras de masturbación, de pornografía. Nací en Florida y nací con mis padres. Mis dos padres eran alcohólicos y desafortunadamente a la edad de 4 mi mamá falleció porque ella bebía y tenía diabetes. En ese proceso yo era muy pequeña y no entendía lo que estaba pasando. Me recordaba que mis padres sí me hablaban de Dios, me decían que Dios vino a morir y que Él me amaba, pero en ese proceso no entendía nada. También en mi casa tenían una cruz y sabía que mis papás eran católicos. Cuando mi mamá murió, había una señora que vivía abajo de nosotros y ella me cuidaba cuando mi mamá tenía que ir al hospital. Y cuando mi mamá falleció, mi papá comenzó una relación con ella porque ella confiaba con ella y ella ya tenía un hijo que también se mudó con nosotros. El niño era la misma edad que yo. Nos convertimos como una familia. Me recuerdo que mi papá me preguntó que si yo le quería llamar a ella mamá o el nombre de ella. Y yo, como no entendía, le dije: la voy a llamar mamá. Así comenzó ese proceso de abuso que yo estaba pasando, porque esa señora comenzó inmediatamente a controlarme. A la edad de 5 años, me recuerdo que cuando yo comenzaba la escuela, ella me decía: tienes que levantarte temprano a limpiar. Si no limpias, no puedes ir a la escuela. Y yo no entendía que era abuso. Pensé que le estaba ayudando. Pero después comencé a entender que era abuso, porque si yo no limpiaba bien, si no lo hacía a tiempo, ella me pegaba. Y las formas que me pegaban era con un cincho, a veces agarraba los hilos de plástico de la plancha, me abría la piel, me pegaba en la cara. Yo iba a la escuela así a veces, ella me hacía que me pusiera manga larga para que todos los moretes que yo tenía nadie los viera. Y también me hacía corte de fleco porque como me somataba en la pared a veces se me hacían moretes en la cara, y para que las maestras no vieran me hacía el pelo de cierta forma. Y así comenzó este abuso y yo no entendía. Mi papá tenía 2 trabajos, cuando él llegaba a la casa yo ya estaba dormida. Ella se aseguraba que yo ya estaba dormida para que mi papá no se diera cuenta. Y cuando llegaba el fin de semana, ella me decía: bueno, ya sabes que tu papá va a estar en la casa, no digas nada, sino el lunes te voy a dar otra vez. Yo no entendía qué estaba pasando, pero sí lloraba mucho, sí pasaba sola, no pude disfrutar mis niñez. Y en ese proceso nunca pensé en Dios. Y así fueron los años de abuso que duraron cuando llegué a mi edad de adolescencia. Los abusos, como ya me podía defender o la podía bloquear, ella comenzó a quemarme mis manos en la estufa y mis pies. Y por eso es que ahora mis manos son bien duras. Los médicos me han dicho: ya se te fue la surface de tus manos, así te vas a quedar. Y me recuerdo que en la escuela los niños me hacían burla porque mis manos eran muy duras. Y yo también en la escuela era muy rechazada porque no me podía vestir bien. Ella no me compraba ropa de moda, pero a su hijo sí, a su hijo nunca lo trataba así. Y de esa relación con mi papá, ella tuvo 2 hijos más y no los trataba así, solo era yo. Y yo no entendía por qué. Y yo siempre me decía que Dios no existía, que Dios no era real, porque si era real, ¿por qué mi vida era así? ¿Por qué no está mi mamá conmigo? Y me recuerdo que yo bloqueé esa idea que Dios podía existir. Yo no pensaba en Dios, no hablaba con Él, no pensaba nada de Él. No entender, de no hablar, de no decir nada.
Y me recuerdo que cuando llegué a los 15 años, mi papá me dijo que podía conseguir un trabajo, comencé. Pero mi madrastra me seguía manipulando y controlando. Siempre que iba al trabajo, tenía que limpiar la casa antes de irme a trabajar. Siempre de llegar al trabajo, ella llamaba a asegurar que estaba ahí y a la hora que yo salía. O sea, no tenía ninguna libertad. Durante ese tiempo conocí a un muchacho y fue mi primer novio. Tuvimos una relación de 4 años y de esa relación tuve una hija. Cuando tuve la niña, mi papá me ayudó. Y tuve una prima que me cuidaba a la niña mientras yo trabajaba. Pero esta prima se comenzó a dar cuenta que mi madrastra también quería controlar a mi hija. Ya de pequeña, mi hija tenía 2 años cuando nos comenzamos a dar cuenta. A mi madrastra le decía a mi prima que no cuidara a la niña, pero que limpiara la casa y que ella iba a cuidar a la niña. Y mi prima me habló en discreto y me dijo, mira, no creo que como ella cuida a tu hija sea una forma buena y no me gusta. Me dijo, no digas nada, pero ten cuidado con tu hija. Y en ese mismo tiempo, su hijo me dijo que como ya tenía una niña y la niña estaba gastando doble agua, doble luz, doble todo, que yo tenía que dar más dinero. Y yo le dije, si tengo que dar más dinero, tengo que conseguir otro trabajo y no voy a tener tiempo para mi hija. Yo tuve que hacer una decisión. Y en el trabajo había una compañera que estaba pasando un divorcio. Y ella me dijo, vente conmigo, yo te rento y nos ayudamos las dos. Yo decidí empacar todo, no le dije a nadie, empaqué mis cosas y dije que me iba a ir de la casa para proteger a mi hija, porque no podía defenderme, pero a mi hija sí tenía fuerzas para defenderla. Y me recuerdo que yo nunca había hablado con Dios. En los, creo que 20 años, nunca había hablado con Dios. Y antes de irme me recuerdo que al rincón de mi cuarto, yo le dije, Señor, yo no sé si tú existes, yo no sé si tú eres verdadero, pero si existes, yo necesito que me ayudes. Yo me voy a ir de esta casa y nunca quiero regresar a este abuso. Por favor, ayúdame. Es la única oración que hice. Agarré mis cosas y me fui. Mi papá pensó que yo me iba para estar con el novio, pero me iba porque yo ya no quería estar en eso y no quería que mi hija pasara por lo mismo. Cuando me mudé con esta compañera de trabajo, todo iba bien, pero ella tenía otro estilo de vida que yo no conocía. Ella también estaba enamorándose de mí en ese tiempo y pude entender que por eso es que ella ofreció la ayuda. A la misma vez me di cuenta que ella me estaba haciendo brujería negra y en ese proceso ella se dio cuenta que yo, aunque comenzó una relación con ella, acepté la relación con ella porque, o sea, yo quería ser amada también. Nunca no sabía qué era el amor. Entonces comencé una relación con ella, pero a la misma vez todavía sentía atracción a los hombres. Comencé una relación con ella, la terminé y comencé a ver otro muchacho y cuando ella se dio cuenta no le gustó y comenzó a controlarme mucho. Ella invitó a su hermano que viniera a vivir con nosotros para que él pudiera ver cuando yo salía y entrara. Comencé a ver el mismo ciclo de controlamiento. Y en ese tiempo tenía otra amiga y yo le estaba contando lo que yo estaba pasando y ella me dijo, vente a vivir conmigo, yo te voy a ayudar. Le dije, está bien, pero cuando yo escape de aquí me tengo que ir cuando él esté durmiendo porque él no me deja salir. Y me recuerdo que yo le tiré las cosas en el balcón cuando llegó mi amiga y me fui con mi hija y nunca regresé. Y con esta nueva amiga yo rentaba un cuarto en la casa de sus papás, pero no podía lavar mi ropa adentro. Tenía que ir al laundromat. Creo que fui al laundromat como unos 3 meses después de mudarme ahí. Y allí me encontró una bruja que lee las manos. Y ella me dijo, ¿puedo leer tus manos? Estoy leyendo las manos gratis. Y yo le dije, sí, claro, lee mi mano. Me leyó la mano y me recuerdo que cuando ella me leyó la mano, ella me dijo del abuso que yo había vivido y todo lo que me había pasado. Y a mí eso me conmovió porque nunca nadie me había dicho lo que yo había pasado. Y yo dije, ella me dijo, yo te puedo ayudar, pero tienes que venir a mi estudio y yo te puedo leer las cartas y darte más asistencia para poder ayudar tu vida. Y yo le dije, está bien. Y ella me dijo, ¿cuánto tengo que pagar? Y yo fui esa misma noche porque ya no podía esperar. Y cuando fui esta noche, ella comenzó a leerme las cartas. Todo iba normal cuando ella me estaba leyendo las cartas. Pero durante ese instante que ella estaba leyendo, ella sacó una carta. Y cuando ella sacó la carta, dio como un susto, como un...
Y yo dije, oh my God, ya vio la carta de muerte. Eso fue lo que vio. Porque la cara de ella se miraba asustada y ella me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, sí. Y ella me dijo, ¿tú conoces a Dios? Y yo le dije, ¿Dios? Yo le dije, he escuchado de él, pero no sé quién es. Y ella me dijo, cuando yo saqué la carta, un ángel apareció en el mundo espiritual y me dijo que parara, que yo no podía continuar leyéndote las cartas hasta que tú hagas una decisión, porque Dios quiere hablar contigo. Y yo le dije, ¿por qué Dios quiere hablar conmigo? ¿Por qué me está pidiendo permiso? No entiendo. Y ella me dijo, porque Dios es un gentleman, te pide permiso. Entonces yo le dije, ok. Entonces yo le dije, ¿por qué tú me estás hablando de Dios si eres una bruja? Entonces ella se levantó y atrás de mí había unas cortinas y ella vio las cortinas y me dijo, ven a ver. Y yo volteé a ver y estaba como su familia comiendo en el piso. Y ella me dijo, yo sé quién Dios es, pero en mi país así es como consigo dinero. Y es lo único que puedo hacer para conseguir dinero aquí. Entonces yo me quedé, oh, ok. So volvimos a sentarnos y ella me dice, ¿quieres a escuchar a Dios lo que Dios quiere decirte o continúo? Tienes que aceptar o negar porque no podemos continuar. Y yo le dije, está bien, ¿qué quiere decir Dios? ¿Qué me quiere decir Dios? Y me recuerdo que lo primero que ella me dijo fue, Dios dice que Él te ama. Y yo me quedé, comencé a llorar. Y yo dije, ¿cómo es que me ama si yo he sufrido tanto? ¿Cómo es que me ama si mi mamá murió? Y ella me dijo, Dios dice que Él te quiere ayudar, que Él siempre te ha querido ayudar, pero es que tú no abres tu corazón a Él. Tú no lo aceptas, entonces Él no puede entrar a ayudarte. Tú tienes que aceptarlo para que Él te pueda ayudar. Y yo me quedé como, o sea, no entendía mucho. Pero yo como no tenía mucho entendimiento de cómo la relación con Dios funciona, yo le dije a ella que no quería aceptar a Dios. Yo lo negué. Y inmediatamente, nomás yo dije, no lo quiero, ella continuó a leer las cartas como que si nada había pasado. Y ella me comenzó a decir cómo yo podía limpiarme, cómo, lo que yo tenía que hacer, lo que yo tenía que comprar, los tiempos que yo tenía que hacer ciertos rituales que tenía que hacer durante la noche, con la tierra, con la luna, con el agua, lo que tenía que hacer en mi casa. Y yo me recuerdo que comencé a hacer eso. Y sentí como que mi vida cambió porque sentía cosas más fuertes en mis sueños y yo no sabía por qué. En ese momento también ella me dijo que tenía que tener cuidado con la muchacha que yo vivía porque ella no era buena. Y sí, como a las 2 semanas la muchacha me robó la tarjeta de crédito y me tuve que mudar de ahí. Y conocí a otra amiga y le dije lo que pasó y ella me dijo, ven, yo te voy a ayudar. Pero la amiga con la que yo me mudé, ella ya hacía brujería más fuerte. Cuando me mudé con ella, ella me comenzó a enseñar lo que ella hacía. Y me recuerdo que cuando me mudé con ella me daba parálisis para dormir. Hasta mi hija me decía que ella sentía que cosas se movían cuando estaba en silencio. Me comenzó un temor, pero a la misma vez yo todavía iba a comprar cosas para bañarme, cosas para usar, para que mi vida pueda cambiar, porque yo quería que mi vida cambiara. Yo ya no quería estar en esa tristeza. Yo pasaba deprimida mucho, aunque no lo podía identificar antes porque siempre pasaba durmiendo mucho, llorando. A veces se me venían pensamientos de cortarme. Yo me recuerdo que a veces me agarraba mi piel para cortármela yo sola. Y en ese proceso había una amiga que yo conocí en high school y ella me llamó y me dice, mi iglesia va a tener un evento, ¿quieres venir? Y ella antes sí me invitaba y yo siempre le decía, no quiero saber de Dios, no. Pero esta vez dije, voy a ir. Le dije, sí, voy a ir, porque lo que estaba experimentando sí me daba como un temor. Y yo no miraba que nada cambiaba en mi vida. Yo decía, ok, estoy haciendo esto, pero no miro nada. Y en ese momento yo dije, Dios, quiero ir a la iglesia, pero yo sé que no puedo ir con esto. Porque yo ya sabía que era malo. Tú sabes, yo ya estaba leyendo más que era la brujería. Y yo ya entendía lo que era. Y yo le dije, yo no puedo ir así. Entonces, como solo conocía iglesias católicas, había una iglesia católica cerca donde estaba viviendo y agarré todo
Me recuerdo que entré a la iglesia y tiré todo en el altar. La iglesia estaba vacía, no había nadie. Y lloré y lloré. Le dije, Dios, dejo esto aquí, te lo entrego, pero necesito que me ayudes. Y me recuerdo que me fui y fui a la iglesia el fin de semana, vi el evento, acepté a Cristo, pero nunca regresé. O sea, no le di oportunidad a Dios para que me hablara de qué es aceptar a Dios. Y cuando me fui, pasé un año que no regresé, pero fue el año más peor que yo he vivido sola, porque perdí mi trabajo, mi carro se destruyó. Estaba teniendo que sacar dinero de mis ahorros y se me estaba yendo. Y yo decía, oh my God. Y yo sabía que también era por lo que yo había hecho. O sea, esos espíritus querían que yo siguiera usando la práctica de brujería, pero como ya no lo estaba usando, toda mi vida se estaba desapareciendo. Y gracias a Dios, esa amiga me escribió un año después y me dice, vamos a tener un evento similar al que tuvimos un año, ¿quieres venir? Y yo dije, sí, voy a ir, voy a ir. Y fui a este evento y me recuerdo que esta vez fue diferente. Porque cuando acepté a Cristo otra vez y me arrepentí, yo sentí que algo se levantó de mis hombros, algo sobrenatural. Y yo siempre por 4 años tenía dolor de espalda. Y yo decía, ¿por qué? Porque yo nací con un riñón. Yo pensé que mi riñón estaba fallando. Y yo iba a los médicos, me decían, no, tu riñón está bien. No entendía que era el dolor de espalda, pero era la presión de todo lo que yo había vivido, de la brujería, todo. Y en ese instante Dios me lo quitó. Y por ese momento yo continué yendo a la iglesia por lo que me había pasado. Y me recuerdo que una vez llegó un invitado y me dijo, oh, ese dolor de espalda, el Señor te lo quitó. Entonces yo entendí que ya Dios, me estaba ayudando y liberando y que quería que yo siguiera viniendo a Él. Y así seguí. A los 8 meses me bauticé. Y me recuerdo que cuando me bauticé, yo no tenía proceso de liberación con Dios. Tenía que dejar mis cosas del pasado, los pecados. Y como yo no sabía qué era el amor, yo confundía el amor con estar con hombres o con estar con mujeres. Y me metí muy profundo en esa área y tenía ataduras sexuales, ataduras de masturbación, de pornografía. Y cuando yo vine al evangelio me costó mucho dejar eso. Y me recuerdo que cuando me bauticé fuimos a adorar al Señor y algo me estaba ahogando cuando yo estaba adorando y no entendía por qué, hasta que un ministro, el Señor le demostró, es que ella hizo brujería. Entonces yo tuve que confesar que sí hice brujería y ellos me ayudaron a entender lo que tenía que hacer para poder ser libre. Entonces así comenzó el proceso de mi liberancia. Me tomó bastantes años porque Dios me liberaba, yo caía. Dios me liberaba, yo iba al pecado. Dios me sacaba de una relación, yo iba a otra relación con hombres y estando en el evangelio, porque mi meta era que yo quería ser amada, yo quería tener amor, pero no entendía que el amor de Dios es lo que importa, el amor de Dios es el verdadero, el que dura para siempre. Y el Señor quería que yo le diera tiempo a Él para Él demostrarme ese amor. Y a veces cuando no somos pacientes, ¿verdad? Queremos todo de rápido, rápido. Y yo quería una relación rápida. Yo pensaba que el amor del hombre era lo que me iba a llenar. Y el Señor, no, soy yo. Y yo, no, es el hombre. Pasé ese proceso por varios años. Dios me liberaba, otra vez tenía que ir a ser liberada. Dios me liberaba otra vez. Y hasta que aprendí, porque en ese proceso ningún hombre me pudo amar. Solo me usaban y dije, bueno, ya tuve suficiente. Le voy a dar oportunidad al Señor. Y sí, cuando hice eso, el Señor comenzó a trabajar en mí. El Señor me llevó a decir que tengo que perdonar a mi madrastra. Y eso fue algo que me costó entender porque yo dije, Señor, si ella me lastimó, ¿por qué es que yo la tengo que perdonar? ¿Por qué no ella a mí? Y el Señor me dijo, es que tú has retenido tanto odio, tanta amargura, que tienes ataduras y tú tienes que perdonarla para tú ser libre. Y yo dije, ok, Señor, le dije, yo la voy a perdonar, pero tú lo tienes que hacer porque yo no puedo. Yo le tenía miedo a ella todavía, no podía acercarme a ella. Y me recuerdo que lo dejé así y yo sí le hablaba a mi papá,
cuando era su cumpleaños o Navidad. Un día íbamos a salir a comer y mi papá me dijo, oh, entra a la casa rápido. Y no sé, yo entré. No tenía miedo, entré. Y mi papá entró a hacer lo que tenía que hacer y mi madrastra y yo nos quedamos sola en la cocina. Y ella me dijo, me dice, hola, ¿cómo estás? He escuchado que sos cristiana. Sí, le digo yo, sí. Me dice, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir perdón, me dijo. Yo te tengo que pedir perdón. El Señor me dijo que yo te tengo que pedir perdón. Porque yo te odiaba, yo sentía tanto enojo y rencor contra ti. No entendía lo que estaba pasando. Y me recuerdo que nos abrazamos, lloramos y ya. En ese instante entendí que ella también es una víctima. A veces miramos a las personas como que ellos son culpables, pero no sabemos el pasado, no sabemos qué batallas ellos han tenido generacionales, que el enemigo los ha tenido como víctimas, oprimiéndonos. Y yo entendí que ella es una víctima y que Dios también tiene misericordia sobre ella. También en ese proceso el Señor me dijo que me iba a regresar a mi papá. Y yo no entendía por qué, porque yo le decía a Dios, bueno, ya perdí todo mi niñez y mi juventud y no tuve a mi papá. Y el Señor me dijo, te lo voy a regresar porque él también necesita ser libre. Y mi papá ha estado casado con esta mujer por casi 35 años. Yo no sabía cómo el Señor lo iba a hacer. Y me recuerdo que una vez mi papá me llamó y me dijo, vamos a comer. Y yo le dije, ok. Y en medio de comer, él me dijo, te quiero hacer una pregunta, pero solo quiero que me contestes con sí o un no. Y yo, ok, está bien. Y él me preguntó, ¿esta persona te abusó? O sea, mi madrastra. Y yo le dije, sí. Y me recuerdo que después de comer me despedí normal, pero no sabía lo que estaba pasando. A los 2 días mi papá me regresó la llamada y me dijo, yo tuve un sueño, me dice. Yo le estaba preguntando a Dios que por qué tú no me amas. Y en el sueño el Señor me demostró 2 Ginas, o sea, una aquí y una acá. Y atrás de una estaba tu madrastra y ella te estaba lastimando. Y en la otra eras tú, la Gina que sí me quiere, la Gina que sí ama. Y yo entendí y por eso es que te hice esa pregunta. Y desde ese tiempo mi papá comenzó a separarse de ella. Ellos ya estaban teniendo algunos problemas. Y ahora por la gracia de Dios ya mi papá ha estado viviendo conmigo por 4 años. Y él sabe todo. No tenemos secretos. Y él también está aprendiendo el evangelio. Solo le doy la gloria a Dios porque lo que le ha prometido él lo está cumpliendo y sigue restaurando lo que el enemigo me quiso robar. Y cuando vi este entendimiento, el Señor siguió trabajando conmigo. El Señor me dijo que fuera a la escuela y yo le dije, Señor, ¿cómo ir a la escuela? Si yo tenía grados terribles, pero el Señor me dijo que me iba a restaurar todo lo que el enemigo me quitó. Y yo entendí y comencé a aplicar para la universidad. En el primer intento no pude entrar porque fallé el proceso de escribir. No sabía escribir ni dónde iban las comas o la puntuación de escribir. Esperé 1 año más y me pude entrar porque le pedí ayuda a mi hija. Mi hija me ayudó. Y ahora ya tengo mi bachillerato. Ahorita voy para mi masterado. Estamos aquí tomando todo lo que el enemigo me robó por el amor de Dios, ¿verdad? Y también el Señor me llegó a perdonarme a mí misma. Y eso fue algo que yo nunca pensé que necesitaba, pero el Señor con su proceso me dijo que yo tenía que perdonarme. Y sí es cierto porque en todos los años que yo vivía en ese proceso, yo me decía cosas negativas, like, tú eres fea, tú no eres buena, tú nunca te vas a casar, tú no sirves para nada, quítate la vida, todas estas cosas. Y yo misma me decía esas cosas y yo no sabía amarme, no podía amarme, ni podía arreglarme el pelo ni nada porque nunca tuve una madre que me enseñara eso. Yo tuve que aprenderla yo misma. Y yo me recuerdo que yo no sabía cómo perdonarme, pero me recuerdo que una vez fui a un evento en una iglesia y llegó un predicador a esta iglesia y este predicador me dio una palabra a mi vida que él habló todo lo que me había pasado desde el principio hasta ahora y él me liberó y por esa liberancia que él me hizo, yo al siguiente día
me levanté y cuando me levanté me recuerdo que puse mi pie en el piso, pero yo ya no estaba en el mismo ambiente, era un ambiente diferente. Y yo me recuerdo que me levanté y me vi al espejo y me dije, wow, tú sí puedes, tú eres bonita, tú puedes hacerlo. Y desde ese día yo comencé a aprender cómo maquillarme, cómo arreglar mi pelo, cómo comprar ropa que se miraba bien conmigo. Era diferente. Y esa es la gracia de Dios. Dios me dio mi identidad. La identidad que yo no sabía porque el enemigo usó este dolor para que yo no pudiera ver cómo Dios me mira. Ni yo poder ver el propósito de Dios en mi vida. Comenzamos ese proceso y ahora estoy aquí por la gracia de Dios. Dios sigue trabajando porque este proceso no termina. Cuando uno viene a Dios, Dios promete en su palabra restaurarte. Él te va a restaurar todos los años que el enemigo te robó. Y este proceso no va a ser fácil, pero Dios es fiel. Y Dios es el único que te ama y que te va a amar eternamente. Solo le doy gloria a Dios porque Él ha transformado mi vida y yo sé que si tú le das la oportunidad a Dios, Él también va a transformar tu vida. Tienes que ser paciente. Tienes que entender que Dios nos tiene todos en un proceso y que tu propósito es diferente al mío, es diferente al pastor, es diferente a todo el mundo. Y nadie va a ser perfecto. El enemigo siempre va a apuntar las fallas de los hombres para que tú te desanimes de la iglesia. Tú no vas a ver los errores del hombre. Tú vas a ver el amor que Dios tiene hacia los hombres y que ellos también necesitan misericordia. Ellos también necesitan amor para ser transformados, así como Dios me amó a mí y así como Dios te amó a ti. Te invito, si tú estás viendo este video, te invito a que aceptes al Señor en tu corazón. Y si tú quieres, repite después de mí, vamos a hacer una oración de fe. Señor Padre, te pido perdón, Señor, por todos los pecados, Padre. Te pido, Señor, que por favor me aceptes, Señor. Que aceptes mi corazón, mi mente y mi espíritu, Señor, para que yo pueda recibir más de ti, Señor. Te pido, Señor, que me guíes, que guíes mi vida, Señor. Que abras mis ojos, Padre, que abras mi mente y mi corazón a tu palabra y a tu verdad, Señor. Que me des entendimiento, Señor, y que me ayudes, Señor, a perdonar a todos los que me han lastimado, Señor. Que me ayudes a perdonar y que me ayudes, Padre, a poder seguir en tus pasos, Señor, para yo poder ser restaurado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ahora voy a orar por esas personas que te están viendo, Señor. Padre, te pido por las almas que están viendo este video, Señor, que te comiences a orar en ellos, Señor, y que tú comiences a transformar sus vidas, Padre, que tomes control de sus mentes, sus corazones, Padre, y que no dejes que el enemigo los siga atormentando, Señor. Trae esa paz, Señor, que dice tu palabra, que tú das paz, que pasa todo entendimiento, Señor, Padre. Tráeles, Padre, la revelación de la verdad de tu palabra, Señor, Padre. Ayúdalos, Señor, a comprender tu amor, Padre, tu amor que es eterno, tu amor que no se compara a ningún amor de ningún hombre, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu verdad y por estas vidas, Señor, que tú vas a terminar lo que estás comenzando con ellos, Señor. En el nombre de Jesús siempre bendecimos tu nombre. Amén. Y así los dejo y espero que hayan disfrutado este testimonio. Y recuérdense que el Señor está aquí para ayudarles a vencer y a ganar la batalla. Y nunca están solas porque el Señor nunca los va a dejar solos. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén.